Cuando llegamos al gobierno en el año 2009 no había un solo colegio plurilingüe. Hoy hay más de 322. Cuando llegamos en el 9 había 700 secciones bilingües. Hoy hay más de 4.000. Cuando llegamos en el año 9 había 67 auxiliares de conversación en inglés. Hoy hay más de 550. Ya sé que si viviésemos momentos de bonanza económica podríamos hacer más cosas y más rápidas, pero hemos hecho más por el inglés que en ningún momento de bonanza económica de nuestra historia. Quisiera finalizar para daros las gracias. Los datos que tenéis, los datos que tiene el sistema educativo en Galicia son los mejores desde que hay registros. Se publica el informe PISA, por supuesto, cada año. Se publican distintos informes de los rankings de la educación. Pero, lo dijo el ministro, la tasa de abandono escolar en Galicia está por debajo de la óptima en la Unión Europea para el año 2020 y en Galicia lo hemos conseguido en el año 2017. Empezamos en el año 9 con una tasa de abandono escolar cercana al 26%. Hoy tenemos una tasa de abandono escolar por debajo del 15%. Galicia ofrece una formación de primer nivel. En el informe PISA estamos por encima de la media de España y prácticamente en todas las disciplinas por encima de la media de la OCDE. Muchas gracias.